con ustedes en un segmento más del Instituto Juan Pablo II para la Familia en el programa de Mundo Católico. Hoy traigo dos invitadas de super lujo. Ellas son Carla Enríquez y Guadalupe Nasta. Ellas vienen de Fundación Origen, que se dedican a trabajar contra la violencia contra la mujer. Es un gusto tenerlas aquí, Guadalupe. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Oh, gracias, el gusto es mío. Guadalupe, primero, definir qué es violencia de género. Bueno, la violencia de género es toda acción o omisión que dañe o atente contra la dignidad, libertad e integridad de las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, y considera la violencia de género tanto a las niñas como a las mujeres. ¿Cómo está México en este aspecto? ¿Qué lugar ocupamos en el mundo, en América Latina? Pues México está dentro de los primeros 10 lugares de violencia contra la mujer. Se considera que 7 de cada 10 mujeres sufren violencia, y la violencia se encuentra en el 41% de los hogares en México, ¿no? La violencia contra las mujeres hoy en día es uno de los problemas principales, porque además resulta como un gasto económico para el país muy fuerte, y si estamos dentro de los primeros lugares con femicidios, pues son cifras muy alarmantes realmente. ¿En qué ámbito se da la violencia? Bueno, de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley tipifica ciertos tipos de violencia, así como las modalidades. Dentro de los tipos, que se refieren a las formas en cómo se puede presentar la violencia, está la violencia psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual, y bueno, considera cualquier otro tipo de acción que dañe, como les decía, a la integridad, libertad o dignidad de las mujeres. Eso sería en cuanto a las formas en cómo se puede manifestar la violencia. Y también tipifica las modalidades, que serían los ámbitos o lugares en donde ocurre esta violencia, que sería desde en la familia, en la comunidad, en un ámbito laboral o docente e institucional, ¿no? Serían los lugares en donde ocurre la violencia. Y en México es muy común la violencia familiar, ¿no? Que luego pensamos, y por eso resulta a veces tan confuso la violencia de género, porque la mayoría de este tipo de violencia se lleva a cabo por la pareja o por algún familiar, cuando supuestamente son las personas que más te deben de querer, al mismo tiempo son las personas que te están ejerciendo esta violencia. Por eso puede resultar bastante confuso la violencia de género, para la víctima sobre todo. ¿Y cómo podemos distinguir lo que sí es violencia de lo que no es violencia? Tengo entendido que en su fundación manejan ¿cómo se llama? Violentómetro. Violentómetro, que va de menos a más, pero que puede, al principio, yo creo que las primeras manifestaciones pueden resultar como confusas. ¿Por qué no me platicas de este violentómetro? Sí, el violentómetro es un instrumento que sirve justamente para medir el nivel de violencia que se está ejerciendo, y como dices, maneja 3 niveles, que va desde bajo, medio, alto, y en el nivel bajo, por ejemplo, se encuentran las mentiras, a lo mejor bromas hirientes, y va en escala, ¿no? Después vienen como los chantajes, la infidelidad, pequeños golpes o ya insultos, como decía, el chantajear, y va escalando hasta llegar a golpes físicos, ya hasta la muerte, ¿no? Claro, amenazas. Exacto. ¿Y ustedes cómo empoderan a la mujer o cómo le enseñan a la mujer a detener esta situación? ¿O cómo le enseñan a que sepan percibir que sí es violencia y cómo se detiene? El primer paso, diría yo, para llegar a una eliminación de la violencia es la psicoeducación, que así le llamamos nosotros, y se refiere al trabajo tanto emocional como informativo, el poder decirles a las personas, porque muchas veces, por ejemplo, en la línea se comunican o llegan a la fundación y no saben ni siquiera que están viviendo violencia. Llegan únicamente ya con ciertos síntomas de cuando una persona ha sido maltratada por tanto tiempo, ¿no? Que luego ni siquiera reconocen que ya están ante una situación de violencia. Entonces el primer paso sería psicoeducarlas para darles información y reconocer la violencia, que eso es algo que pasa mucho en nuestra sociedad. La violencia está totalmente normalizada y muchas veces no nos damos ni cuenta que estamos siendo víctimas de violencia desde que vamos caminando en la calle y nos gritan un piropo, nos chiflan. Todas estas pequeñas acciones que estamos tan acostumbrados a vivirlas en la sociedad que no nos damos cuenta que es violencia.
Entonces, el primer paso siempre es reconocerla, identificarla y no normalizarla, ¿no? Y al identificarla, porque, por ejemplo, existe un término que se llama ciclo de violencia, que es algo muy común, en donde hace referencia a cómo se manifiesta la violencia, en donde en un primer momento está la acumulación de tensión, después llega la tensión y siempre hay una fase de arrepentimiento, luna de miel. Y entonces las mujeres que están metidas en este círculo de violencia no se dan cuenta en qué fase están, por ejemplo, y creen que no, ya va bien, ya me pidió perdón, hace mucho tiempo que no me pega, que no ha habido ningún altercado, pero hay que recordarles siempre que ya una vez que hubo violencia y que están ante una situación y una relación de este tipo, es muy común que vuelva a pasar, por eso es un ciclo. Entonces va a volver a llegar la acumulación de tensión que se da por discusiones, por algún problema que hubo en la relación, llega la fase de la tensión, ¿no? Ya el conflicto, y donde puede llegar a haber violencia física ya con golpes, y siempre hay una fase de arrepentimiento, que por eso ahí es en donde pues muchas personas se quedan atoradas, porque cada una de estas fases puede durar, el tiempo varía, ¿no? De cuánto tiempo se está en cada fase. Entonces, cuando están tanto tiempo en la fase de arrepentimiento, les cuesta mucho trabajo salirse o buscar alguna alternativa para cambiar su situación. Y es esa como falsa esperanza, ¿no? Cada vez que viene esa luna de miel, esa falsa esperanza de que ahora sí ya va a cambiar. Ahora sí ya no me va a pegar, ahora sí ya no me va a insultar, o X y Y, y vuelve a pasar. Y eso acaba minando la autoestima, ¿no? De la persona. Sí, uno de los como síntomas, como te mencionaba, o de las características que presentan las personas que han sido víctimas de violencia, es una disminución muy importante en la autoestima. Porque después de tanto tiempo, pues ya incluso la mente empieza a utilizar mecanismos como de despersonalización, ya de negación, ¿no? En donde la mente prefiere negar todo lo ocurrido para no experimentarlo, porque es demasiado fuerte, y entonces por eso cuesta mucho trabajo en la línea, por ejemplo, el que la mujer identifique su situación y que la quiera cambiar, porque ya ha utilizado tantos mecanismos que le ayudan a protegerse para poder vivir en esta situación, que entonces es muy difícil que logre darse cuenta, ¿no? A mí me gustaría recalcar que además la violencia sucede en cualquier nivel socioeconómico. Exacto. A veces tenemos la creencia de que solo en las comunidades rurales o no sé, pero sucede desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Sí. Y a veces las que viven en el nivel más alto, a veces les cuesta más comunicarlo. Sí. ¿O estoy mal? No, sí, y ni siquiera tanto una cuestión de comunicarlo, pero hay diferentes factores de riesgo, ¿no? que propician el que una mujer pueda vivir o ser víctima de violencia. Pero como dices, ocurre en cualquier nivel socioeconómico, y más allá yo creo que les cueste comunicarlo, está mucho más normalizado. Sí. Luego, sobre todo en México, al ser una cultura mucho más machista, en donde la mujer tiene que ser sumisa, que tiene que atender al hombre, que eso se ve en todos los niveles socioeconómicos. Sí. Es muy difícil que la mujer pues logre identificar que está siendo víctima de violencia y que lo que está pasando no está bien, y que no tiene por qué como hacerse menos frente al hombre y aceptar el maltrato, y que al hombre le está permitido pues el hacer casi lo que quiera con la mujer, y la mujer es la que lo tiene que aceptar. Una pregunta, Guadalupe. ¿El trabajo es integral? O sea, por ejemplo, me viene a la cabeza a lo mejor una relación de pareja donde a lo mejor la mujer está siendo violentada. ¿Tú trabajas solo con la mujer o se puede rescatar la relación? O sea, ¿tiene posibilidades esa relación de crecer? ¿O siempre donde hay violencia siempre termina en ruptura? Pues te voy a decir, para que realmente una relación pueda salir de esta situación y sin tener sin que tenga que haber una ruptura, sí es necesario que los dos trabajen por su parte, e incluso en pareja, digamos. Porque la violencia no es natural. Lo que sí es natural en el hombre es la agresión. La violencia son formas de comportamiento aprendidas. Okay. Entonces, lo que tiene que pasar es que un hombre desaprenda estas formas de relacionarse, y que pueda aprender, por ejemplo, lo que se está manejando mucho hoy en día es la resolución pacífica de conflictos.
¿no? Porque a lo mejor toda la vida estuvimos acostumbrados a resolverla de una forma violenta, pero como te digo, es algo aprendido. Entonces lo que tiene que pasar es desaprender esto. El problema aquí, o lo complicado, es que para que un hombre acepte y que quiera cambiar, o no solamente un hombre, pero que una persona que ya es violenta, que lo logre reconocer y cambiarlo, y atenderse, por ejemplo, ir a una terapia psicológica, claro, o buscar algún tipo de ayuda, pues sí toma mucho tiempo en que llegue a ese punto. Pero para poder salvar una relación de pareja como ya violenta, digamos que ya se considera una relación violenta, sí es necesario que los dos se traten, por ejemplo, o que traten de cambiar esta situación, porque si solamente es la mujer, pues tú no puedes cambiar al otro, ¿no? O sea, la violencia no se resuelve solo echándole ganas. O sea, necesariamente una persona que ya es violento, necesariamente requiere de una ayuda profesional. Sí, sobre todo porque muchas veces la violencia también está asociada a adicciones o ya diferentes conductas en donde propician mucho más esta violencia. Y incluso algunos autores han asociado la violencia con el estrés postraumático. Existen muchos síntomas muy parecidos con el trastorno por estrés postraumático. Y entonces ahí te das cuenta de la gravedad del asunto. No es solamente algo en donde por voluntad propia digo ya voy a cambiar y lo voy a dejar de hacer. Se quedaría, a lo mejor dura mucho tiempo, pero sería la fase de arrepentimiento, luna de miel. Sí es necesario el que busque ayuda y, como te decía, que desaprenda esta conducta y que encuentre alternativas de cómo solucionar los conflictos, no a base de violencia, sino de una forma más pacífica, llegando a la negociación, a la resolución de conflictos con la asertividad. Claro. No solamente es una cuestión de dejar de hacerlo. ¿Cómo puede distinguir una mujer que está siendo víctima de violencia en su entorno laboral o en la escuela o en cualquier otro ámbito fuera del hogar? Bueno, como decía, lo principal es que esté dañando la integridad, dignidad o libertad de la mujer, ¿no? Porque hay muchas conductas y yo he escuchado a mucha gente que dice, bueno, es que hoy ya todo lo consideran violencia, ¿no? Sí. Y a mí me parece, por un lado, bueno, porque lo que se está tratando con esto es evitar la normalización, pero luego ya estamos tan acostumbrados, incluso las mujeres, a aceptar cierto tipo de bromas o de chantajes, amenazas, que entonces pues ya es lo que me toca, o así nos llevamos muy pesado, ¿no? Y cómo identificarlo en una empresa o en la escuela. Bueno, en la escuela la violencia se maneja mucho con el bullying o el acoso sexual, ¿no? Así es. En las empresas también, en donde, por ejemplo, a una mujer solamente es ascendida porque es mujer y entonces tratan de aprovecharse de ella y no toman en cuenta los méritos o la inteligencia de la persona o el trabajo que hace, sino basándose solamente como en su físico, objetivizando hacia la mujer, ¿no? Así es. ¿Y qué puede hacer una mujer en esta situación? O sea, porque se dice fácil, bueno, que se salga del trabajo, pero no podemos irnos saliendo del trabajo y de la escuela. ¿Qué se hace en estas situaciones? ¿Se levanta una demanda? ¿Qué pasa? Pues la mayoría de las empresas, en empresa lo que se sugiere es primero trabajarlo dentro de la empresa. La mayoría tienen algún comité de ética o algún área especializada o ya sea recursos humanos que debe de trabajar con esta parte, y tanto escuelas como empresas, ya hoy la mayoría lo tiene, por ejemplo, son protocolos de atención a este tipo de casos. Y en estos protocolos, porque antes, por ejemplo, se pensaba que la resolución, como la mejor solución a este conflicto era la mediación. Hoy se sabe que entre agresor y víctima nunca se puede llegar a algo, que la solución no puede ser una opción de mediación, porque la víctima siempre está subordinada al agresor. Claro. Entonces es necesario que una autoridad tome la decisión, no que lleguen a una mediación y a ponerse de acuerdo. Y entonces tanto escuelas como empresas deben de contar con un protocolo de atención a estos casos. Y que se cumpla. Y que se cumpla. Así es, porque también a veces toleramos muchas situaciones de bullying, se toleran muchísimas cosas, y creo que en este aspecto debe haber una tolerancia cero. Sí. ¿O cómo lo ves? Y como dices, no es cuestión de, bueno, me salgo de trabajo porque ya no aguanto el acoso que estoy sufriendo, pero esa no es la solución, porque finalmente
Y también, pues digo, si una mujer se sale, pues a la siguiente le va a tocar lo mismo en la empresa. Sí. Entonces la empresa también tiene que tomar medidas, tanto preventivas como reparatorias hacia la víctima. Claro. Para que la solución no sea, vamos, deja tu trabajo, sino que el agresor también tenga consecuencias. Y yo creo que romper con el silencio. Ahorita me viene a la mente esta campaña de Me Too que surgió en Hollywood, pero que sucede en todos los ámbitos. Pero en Hollywood es muy importante porque son artistas que tú crees que todo lo tienen lindo. Y cuando ves que detrás de esas vidas hay violencia, hay acoso, y que parte de la solución es no quedarse callado. O sea, el silencio fomenta la violencia. Sí, la normalización. La normalización. Y la idea con todo y con este tipo de movimientos es el darle voz a la mujer también. Así es. Porque, por ejemplo, en el medio artístico es muy sabido y mucha gente dice que para llegar a tener cierto puesto, es necesario que tengas que como tener algún tipo de relación con el jefe o te tienes que vestir más bonito. Pero puede suceder en cualquier empresa. Exacto. Y en cualquier ámbito laboral. Y, por ejemplo, a las niñas, que eso me preocupa muchísimo, ¿no? Niñas que luego son violadas por sus propios padres o que son violadas en la escuela. ¿Cómo poderlas empoderar? ¿Cómo poderlas abrir los ojos ante este problema? Como te decía, el primer paso es pues el hablarlo, el reconocerlo y el no quedarte callado y el darles información. Y hoy en día también lo que se está haciendo mucho es trabajar, en algún momento se trabajaba únicamente con la mujer y ya se ha visto que la mujer solo somos la mitad del problema, ¿no? También entra el hombre. Entonces ahora se trabaja con las nuevas masculinidades y el enseñarle a los hombres a expresar también las emociones. Sí. Y en general trabajar tanto con niños y con niñas de que esto no está bien. Y como decía, la violencia es una conducta aprendida. Entonces enseñarles a ambos a no ser violentos, a buscar nuevas formas de expresar sus emociones, de cómo... porque como te decía, por naturaleza sí somos agresivos, pero no violentos. Entonces ver cómo podemos expresar nuestra agresión sin lastimar al otro, sin dañar al otro, ¿no? Y el papel fundamental en casa de la educación, educar en valores y en el ejemplo. Exacto. ¿No? Porque también no sabemos a veces detrás de una persona violenta qué educación recibió o qué vio en casa. Exacto. ¿No? Y muchas veces pensamos que la violencia es únicamente física. Entonces, no, a mí no me pegó mi papá, yo no viví en un ambiente violento, pero a lo mejor y fue totalmente impositivo, no te dejaba ni escoger qué querías ponerte, la carrera que querías estudiar, como algo muy autoritario. Todo eso también se va como... es violento, digamos. A ver, entonces, hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia verbal, ¿sí? Realmente la verbal podría entrar dentro de lo psicológico. Sería violencia física, psicológica, patrimonial, ¿no? El que también dañe tu patrimonio. Económica, la cuestión de controlarte los ingresos, o hoy no te doy dinero, o todo lo relacionado al económico. Económico y sexual. También es otro tipo de violencia. ¿Cómo se manifiesta cada una? La violencia física, pues, es tal cual, ¿no? A través de golpes, empujones, de algo que tenga que ver con el contacto físico. La psicológica, que luego puede ser un poco la más complicada, es desde amenazas, humillaciones, hacerte sentir menos, el devaluarte, chantajes. El chantaje, las mentiras, todo eso son manifestaciones de la violencia psicológica. La violencia sexual, no solamente tienen que violarte para que sea una violencia sexual, ¿no? Desde toqueteos, forzarte a hacer algo que no quieres. Forzarte a hacer algo que no quieres de forma sexual, o incluso el tomarte fotos, el hacer referencia a tu cuerpo de forma como sexual, el cruzar esa barrera, ¿no? ¿Qué me faltaba? La patrimonial. La patrimonial, cualquier daño a tus bienes, digamos, ya sea tu casa, el que rompan tu celular, el que avienten tu silla. Sí, te reaventaron tu laptop al piso. Exacto, rompieron tu laptop. Cualquier daño a tus bienes sería la violencia patrimonial. Y la económica. La económica, esta cuestión en donde te controlan el ingreso, el dinero. Por ejemplo, el que las mujeres ganen menos que los hombres también es un tipo de violencia económica. Haciendo el mismo trabajo que el hombre. Haciendo el mismo trabajo que el hombre.
Y cualquier otro tipo de violencia, como comentábamos hace rato del aborto, en la violencia obstétrica también, el no poder tomar decisiones sobre tu cuerpo, el aborto, claro que debe ser considerado violencia de género, aunque legalmente no está establecido, ¿verdad? ¿O sí? Tal cual no, Ajá. Pero dependería mucho de la situación. O sea, si tu pareja es quien te obliga a abortar y tú no quieres. Así es. Por supuesto es violencia. Hay que recalcarlo. El aborto es violencia de género. Sí. Sí. Sí, depende de la situación, de cómo se esté manejando. Pero el punto es que la mujer pueda... O sea, ¿cómo hacemos para que una mujer no sea víctima de violencia? O el que ella pueda decidir, ¿no? Decidir qué ponerse, decidir qué carrera estudiar, decidir qué amigos tener. Así es. Porque no nos damos cuenta, pero luego te van controlando desde, no, estos amigos no me caen bien, no te puedes llevar con ellos. Ajá. No quiero que veas a tu familia. Y poco a poco las mujeres que son víctimas de violencia se van aislando, las van aislando de sus redes sociales, de su medio, porque es mucho más fácil controlar a alguien que no tiene recursos, que no tiene redes de apoyo. Entonces, muchas veces son esas personas, esas mujeres que se van aislando, en donde hasta renuncian porque el trabajo no les parece a su pareja. Bueno, es control absoluto, porque aislándolas y además si la mujer no trabaja, tampoco tiene los medios económicos, entonces depende en todo del esposo. Exacto. Sí. Qué interesante, Guadalupe. Pues me gustaría ahorita hablar con Carla para hablar sobre toda la labor extraordinaria que realiza la Fundación Origen en relación a este tema. Sí, claro. Te agradezco todo tu apoyo, toda tu información. Y ahorita vamos a dar los teléfonos con Carla, de dónde se pueden comunicar. De todas formas, dímelo, porque Fundación Origen tiene una línea a nivel nacional de apoyo y me gustaría, aunque sea, repetir el número ahorita y posteriormente para que la gente lo tenga muy claro. ¿Qué teléfono tienen? El número de la línea es gratuito y es a nivel nacional y es el 01800 015 1617. Perfecto. Pues ahorita vamos a hablar de ello con Carla. Claro que Muchas gracias, Guadalupe. Gracias. Ahorita nos encontramos con Carla Enríquez, también ella forma parte de Fundación Origen y me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros, Carla. Gracias por la invitación. Platícanos a grandes rasgos cómo surge la Fundación Origen, por qué surge. Mira, Fundación Origen nace más de 19 años, 20 años, y nació a partir de una iniciativa de nuestra fundadora, la licenciada Mariana Baños, quien empezó a trabajar en los tiraderos de Chimalhuacán, ¿no? con niños. Su intención era acercar un servicio a los niños que estaban en los tiraderos, acercarles hábitos de diferente tipo, ¿no? Desde hábitos de estudio, hábitos de alimentación y hábitos para la vida diaria. Poco a poco en este trabajo se fue dando cuenta que no era suficiente, que los niños al irse a casa olvidaban todo lo que habían aprendido en el transcurso del día. Y entonces se dio a la tarea de investigar por qué pasaba esto. Y a partir de esta investigación se dio cuenta que el problema estaba dentro de casa y con quien tendría que trabajar era con las mujeres, que eran las jefas de esa casa o las responsables del cuidado de los niños. Y a partir de eso empezó a trabajar con las mujeres y nace Fundación Origen. ¿Y cuál es la misión de Fundación Origen? Mira, Fundación Origen tiene la misión de acercar unos servicios de calidad y calidez a cualquier persona que se encuentre atravesando por una situación de vulnerabilidad emocional. Nosotros lo hacemos por medio de 2 programas, que es Centros Casa Origen y Línea de Ayuda Origen. Centros Casa Origen son centros comunitarios de atención presencial a hombres y mujeres de una comunidad. Como tal, es un diagnóstico que hacen en Centros Casa Origen en diferentes comunidades para poder empezar a trabajar. El trabajo va no solamente en pláticas, sino también talleres, desarrollo humano, porque lo más importante es trabajar con la persona para que la persona lo extienda a la familia y de la familia a la comunidad. ¿Y a qué comunidades han llegado? Ya tengo entendido que cada vez van creciendo más. Sí, actualmente tenemos presencia en 6 estados de la República, en el Estado de México, en Villa Victoria, Nayarit, Puebla tenemos 2 centros, Acapulco, Guerrero en la zona alta de la montaña de Guerrero y en Acapulco, como te decía, y en Oaxaca. En Oaxaca es el último centro que abrimos ante esta situación de la emergencia por los sismos. No, bueno, qué maravilla. Y tienes la Línea Origen, que está a nivel nacional. Claro que sí, tenemos el segundo programa y es el programa que ya lleva más años, Fundación Origen, es Línea de Ayuda Origen, que es un 01800 por el cual brindamos orientación psicológica, médica y legal, gratuita y confidencial a nivel nacional.
¿Cuáles son las llamadas más frecuentes que reciben en esta línea de ayuda? Mira, Línea de Ayuda Origen es un programa que nació para atender a cualquier persona, ¿no? En su mayoría, las personas que se acercan a este servicio son mujeres de escasos recursos, pero no podemos decir que solo es para este tipo de población, sino la línea pues, está abierto a un sector de todas las mujeres, un sector alto, un sector bajo, un sector medio. Cualquier persona que requiera un tipo de apoyo u orientación puede acercarse. De las mujeres que marcan, un alto porcentaje reporta que sufre violencia familiar, otro porcentaje reporta que tiene problemas con su pareja, en cuestiones de cómo llevarse con su pareja, que tienen problemas, infidelidad, cuestiones económicas, ¿no? Y otro porcentaje refiere que es un mínimo, pero refiere problemas con los hijos. Al final, te reitero, el servicio está abierto a hombres y mujeres, pero quien más ocupa la línea son las mujeres. Los hombres también sufren violencia. Claro, ahí es un Platícame tema un poco de este tema porque ya no lo toqué con Guadalupe y sí me gustaría también recalcar. Claro, mira, sí, es cierto, los hombres también sufren violencia. Hay hombres que son agredidos física, psicológicamente o económicamente por su pareja. En su mayoría no lo reportan. ¿Por qué? Porque el propio sistema no lo permite. Cuando escuchamos a un hombre que habla o que refiere que sufre violencia por parte de su pareja, usualmente recibe palabras o mensajes como ¿cómo te dejas que te peguen? ¿Y a ti quién te pega? ¿No? Pues debería de ser al revés, ¿no? Y si lo mandamos a una instancia como un ministerio público a levantar una denuncia por violencia, lo que va a recibir es regrese a su casa, ¿cómo es posible? ¿No? Si inclusive es difícil para las mujeres iniciar un proceso de denuncia ante una cuestión de violencia, pues para los hombres es mucho más complicado. Pero sí, sí existe, ¿no? ¿Y qué puede hacer un hombre cuando se enfrenta al rechazo? Mira, nosotros siempre ponemos a su disposición nuestra línea, que es un 01800, en el cual pueden recibir orientación psicológica, porque para poder hablar de violencia, primero tenemos que acercarnos con una instancia o con una persona que nos puede escuchar, orientar y brindar apoyo. ¿Por qué? Porque este es un problema. El tema de violencia es un problema a nivel nacional, es un problema a nivel mundial, ¿no? Y las estadísticas refieren que cada vez más personas sufren violencia. Poco se reporta porque muchas de las veces no llega a una denuncia como tal. Y entonces nosotros lo que hacemos es acercar este servicio, ofertar este servicio, que reitero, es gratuito, es confidencial y operado por psicólogos que van a ser empáticos, que van a escuchar, que van a orientar e informar. No, bueno, tienen a puros profesionales trabajando en esta línea. La parte psicológica por psicólogos, la parte legal, ¿tienen son abogados titulados que también están previamente capacitados y sensibilizados para atender cualquier problemática. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a Línea de Ayuda Origen hablan más mujeres que hombres, atendemos a las dos poblaciones. Si bien es cierto, recibimos un alto número de mujeres u hombres que reportan sufrir algún tipo de violencia, Línea de Ayuda Origen no está dedicada solo para atender este tema, ¿no? Puede comunicarse cualquier persona reportando alguna serie de problemas o situaciones que están generando una incomodidad. Partamos de Línea de Ayuda Origen, cuando tenemos una incomodidad podemos acudir a ella. Incomodidad emocional, nosotros hablamos del servicio que está dirigido a personas que están pasando por un momento de vulnerabilidad, incomodidad, desesperanza, dificultad. Una crisis. Una crisis, que ahí justo es el tema. Todos estamos expuestos en algún momento a sufrir una crisis, ¿no? Algún duelo, crisis por alguna ruptura, por alguna pérdida de un trabajo, por problemas en la pareja, problemas con los hijos. Y entonces, qué mejor que te oriente o que te escuche un profesional que va a ser neutral, que no va a ser juez, pero que tampoco va a ser parte, ¿no? Así. Lo que buscamos es que la línea sea un espacio de escucha neutral, pero sobre todo brindada y facilitada por un psicólogo. ¿Por qué? Porque escuchar, vaya, todos en algún momento hablamos de escuchar y escuchamos a una amiga, a un compañero del trabajo o a algún familiar, pero como tal, tener esta delicadeza, esta sensibilidad y esta voluntad de poder ayudar al otro, no cualquier persona, por la formación que deben de tener. ¿Qué es el peor caso que te has enfrentado? Mira, en Línea de Ayuda Origen llega de todo, desde una persona de la tercera edad que acaba de perder a su pareja, hay una cuestión de duelo, una mujer, vaya, sin distinguir edad, que acaba de ser diagnosticada por algún cáncer,
¿no? Una mujer que en efecto ha sufrido violencia o está sufriendo violencia o durante todo el tiempo. Y no solamente violencia de pareja, también mujeres que reportan que son violentadas por sus propios hijos, mujeres de la tercera edad que reportan que viven solas, que están en una cuestión de abandono, ¿no? O vaya, personas que estamos pasando por una cuestión de separación, por una cuestión de infidelidad, ¿no? O, ¿por qué no también decirlo? Personas que tienen dudas legales, que no saben a qué instancia acudir por un trámite de pensión alimenticia, de guarda-custodia, ¿no? De reconocimiento de paternidad, de trámites legales como testamento, etcétera, ¿no? Porque tenemos un experto en el tema, que son los abogados, y ellos tienen conocimiento para poder brindar información. Muchas de las veces carecemos de información. Así es. Y, por ejemplo, ustedes trabajan con instituciones, o sea, en algún momento dado ustedes pueden remitir a la persona a alguna institución. Si alguien te habla y te está diciendo que su esposo la está amenazando de muerte, o que cada vez que se pelean saca un arma de fuego o algo, o sea, o a lo mejor tiene intentos de suicidio, no sé. Se vienen a la mente muchas cosas extremas. Mira, ¿qué hacen en esos casos? Me gustaría explicarte cómo funciona Línea de Ayuda a Origen y tocamos el tema de la canalización. Cuando alguien marca a nuestro número, que es un 01800 015 16 17, es atendida por una psicóloga. La psicóloga o psicólogo le toman unos datos que son confidenciales y solo para registro de nuestra llamada. ¿Qué datos les toma? Nombre, edad, estado civil, lugar del que nos marca, cómo se enteró de nosotros. Todo esto lo registramos e inician un proceso de conversación, ¿no? El servicio es muy amable, muy amigable, muy noble, y entonces es como una plática que tuvieras, solo que en lugar de hacerlo frente a frente, lo hacemos vía telefónica. Línea de Ayuda a Origen es el primer contacto, ¿no? Y nosotros tenemos toda la intención de brindar herramientas, estrategias, de brindarle toda la información que requiera. Pero no todos los casos se resuelven en una llamada. Y hay situaciones como esta que me refieres en la que es importante canalizarlo. Para eso nosotros tenemos un directorio que alberga más de 6,000 instituciones a nivel nacional a las cuales canalizamos. ¿Canalizamos qué significa? Le brindamos el nombre de la institución, número de teléfono, dirección, horarios y requisitos. ¿Por qué? Porque no basta con que te diga que tengas que ir a levantar una denuncia y a dónde, ¿no? Desde la línea te informamos a qué ministerio público, claro, a qué instancia, a qué dependencia, tanto pública como privada, claro, puedes acudir para poder brindar una atención o un seguimiento personalizado. Por ejemplo, una pensión alimenticia, te informamos pues, que tendrías que acudir al juzgado de lo familiar, pero también los requisitos. ¿Y por qué los requisitos? Porque muchas de las veces no sabemos que en los juzgados de lo familiar reparten fichas o que tienen un horario. Así y entonces llega una persona, llámese hombre o mujer, a iniciar su trámite y ¿qué es lo que pasa? Se enfrenta a que ya se acabaron las fichas, a que ya no hubo lugar, a que no laboraban, y desde la línea les brindamos toda la información necesaria para empezar a generar un cambio. Eso es lo que permite la línea, es un primer acercamiento para una oportunidad de cambio. No, me parece maravilloso lo que haces. Y, por ejemplo, en el aspecto médico, ¿para qué cuestiones te hablan? Por ejemplo, una violación abarca la parte psicológica, médica y legal. Claro, okay. En la parte médica, algo muy importante es una asesoría a distancia. Por lo tanto, nunca vamos a medicar o vamos a dar referencia a un medicamento. Por la parte médica nosotros brindamos orientación o información. Nos llegan a compartir cuestiones de, oye, me mandaron tal medicamento, no sé por qué tengo esto, ¿no? O tengo tales síntomas y no sé si es por el medicamento. O nos llegan a consultar cuestiones de dudas de sexualidad, ¿no? Algunas dudas de, oye, estar embarazada, no estar embarazada, acompañamiento en esta información. En enfermedades crónicas o degenerativas, ¿no? Por ejemplo, diabetes, que tienen algunos malestares, que no saben, pero siempre tratamos de canalizar a una atención presencial, porque nada mejor que un médico que tenga todo tu historial, que pueda hacer una valoración integral. Nosotros aquí somos un medio de información. Claro, y orientas a las personas que no saben qué hacer o a dónde acudir, ¿no? O, por ejemplo, en cuestiones de violencia sí. y en violación, como decías, pues están inmiscuidas las tres áreas, ¿no? El psicólogo, pues que tiene que brindar información, orientación, escucha, contención y bueno, un acompañamiento, un plan de acción. Y el abogado que te va a decir cuál es el procedimiento legal que tendrías que iniciar, a dónde tendrías que acudir, con qué requisitos, con qué información. Y la doctora que tiene que evaluar que no haya ningún riesgo físico, que la persona en este momento físicamente, integralmente esté bien, ¿no? Sí, remitir
irla al médico para también que les den retrovirales para evitar una enfermedad de transmisión sexual o cualquier otro tipo. Claro, y la doctora justo lo que hace es explicarte, ¿no? Porque por retrovirales se escucha fácil, pero ¿y en qué consisten? Claro. ¿No? Y la doctora lo que hace es acompañarte en este proceso, explicarte qué te van a dar, si vas a pasar al médico legista, explicarte cómo es esta exploración con el médico legista, para que la persona llegue informada. Sí, que tampoco haya abuso de parte del médico legista, ¿no? Claro. O sea, que no va a llegar y que luego ahí también se tope con algo que no sabe si es lo correcto o no. Sí, que no sabe si es lo correcto. Y te puedo decir que por medio de Línea de Ayuda Origen, en verdad, en promedio nosotros recibimos 1,800 a 2,000 llamadas mensuales de hombres y mujeres que requieren algún tipo de servicio. Y vaya, algo integral que nosotros tenemos es que no nos acotamos a una sola llamada, sino tú puedes establecer un seguimiento, porque un problema de meses, un problema por años que tenemos en casa o con nuestra pareja, pues no se resuelve en una llamada telefónica. Tenemos la oportunidad de establecer seguimientos y de mantener un proceso con un psicólogo o con un abogado a distancia, quien te va a escuchar o te va a orientar en el tema, que sería como ir a terapia, solo que en lugar de hacerlo vía presencial, lo haces vía telefónica, acuerdas con el psicólogo día y horario para recibir la llamada o para efectuar la llamada, y el psicólogo es quien te dará el seguimiento. Trabajamos bajo un modelo de terapia breve e intervención en crisis y sesión única que nos permite pues acotar, ¿no?, a 13, 14 sesiones dependiendo de la problemática, y en caso de que se requiera podemos alargar solo que con otro psicólogo. O sea, me parece bellísima la labor que haces, porque puedes ayudar a gente que a lo mejor económicamente no tienen la posibilidad de ir a un psicólogo, a lo mejor personas que no saben o a quién acudir, ¿no? A lo mejor le da pena hablar de esto con quien sea, con su mejor amiga, con su esposo, con su mamá, y ustedes lo pueden orientar. Qué increíble labor hacen. ¿Qué día es? El 25 de noviembre es el Día Mundial de la eliminación de la violencia. ¿De qué? Eliminación de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y tengo entendido que la Fundación Origen hace cada año una campaña. Claro. Hacemos una campaña anual en conmemoración a esta fecha, y este año hicimos una campaña que se llama Parece amor, pero es violencia, ¿no? Y remonta a esta parte de sensibilizarnos y de identificar esa violencia tan sutil que puede existir, pero que muchas de las veces no reconocemos, como es el control, ¿no? En ocasiones celar, por ejemplo, es otra conducta de decirte, oye, es que no quiero que te vistas así porque no quiero que te vean, ¿no? Ajá. Y ahí ya se detona cierto tipo de violencia, pero que es tan sutil, tan invisible, que no llega a puntualizarse como tal, ¿no? Y desde la línea te puedo decir que hemos escuchado casos en donde refieren, bueno, afortunadamente a mí no me pegan, ¿no? A mi vecina sí le pegan, a mí nada más me dice que no sirvo para nada. Eso ya es violencia, claro, ¿no? Violencia en el noviazgo también, que también existe, que se debería de hablar, que se debe de sensibilizar, porque cuántas jóvenes adolescentes están viviendo una situación de violencia, de control, a estas nuevas aplicaciones y el celular, ¿no?, que es un medio también de control, y que no lo conocemos o que no lo reconocemos como tal, ¿no? Y esta campaña justo lo que busca es en redes sociales, ¿no? Te invita a buscar en tu celular frases como te pego porque te quiero, ¿no? Te lastimo pero tú tuviste la culpa, ¿no? Mensajes clave o específicos que detonen algún tipo de violencia, y buscar en nuestro WhatsApp, en nuestras conversaciones de Messenger, para ver si no por ahí existe alguna frase o alguna palabra que detone violencia, pero que nosotros invisibilizamos. Por eso, y esto, por ejemplo, cuando la violencia empieza así sutilmente, que está entre que no sabemos distinguir si es violencia, si no es violencia, que lo podemos ver hasta cierto punto normal, ¿cómo puedes ayudar a las personas a que lo distingan? ¿Y qué les dices que hagan? O sea, es que mi novio siempre controla la forma en la que me visto, o controla mis amistades, o me está celando, o X o Y. Claro, mira. ¿Qué le dices? O sea, alguien te habla a la línea de ayuda, por ejemplo, en un caso así. ¿Qué tiene que hacer la chavita con el novio? Mira, el primer punto es visibilizarlo. O sea, si alguien me reporta, o el psicólogo escucha, mejor dicho, en línea telefónica, oye, es que mi pareja me controla,
¿no? Nosotros tenemos la misión de informarle que eso es violencia. ¿Por qué? Pues porque como es tan sutil, muchas de las veces no se reconoce. Y nosotros le explicamos los tipos y modalidades de violencia, el ciclo de la violencia, ¿no? Y el punto es que ella pueda tener un panorama. Nos llega a pasar que marcan a la línea y nos dicen, oye, yo tengo este problema, mi esposo me está haciendo infiel, por ejemplo, y sí, ya habíamos tenido problemas y antes me golpeaba y ahora me insulta, pero mi problema es que es infiel. Nosotros tenemos la misión de informarle que esa serie de conductas que están alrededor es violencia, ¿no? El primer punto, y lo que siempre nosotros decimos e invitamos es, si alguien está en una situación, en una relación, en donde hay algo que te incomoda, con el que no estás a gusto, con el que no te sientes cómoda, por favor, acércate y pide ayuda, pregunta, ¿no? Compártenos la situación para nosotros poder acompañarte en este proceso y distinguir qué sí y qué no es violencia. Porque como decía Guadalupe, pues muchas de las veces referimos que todo es violencia y no todo es violencia. Pero si hay alguna conducta que te molesta, que te lastima, que te daña, que no te hace sentir cómoda, que merma tu autoestima, pues desde ahí podemos empezar a trabajar. Y que a lo mejor ya es una conducta como muy repetitiva, ¿no? Claro. Como que ya es un foco rojo de que, bueno, a lo mejor a veces todos tenemos nuestros 5 minutos de mal humor o nuestros 5 minutos de que a lo mejor cometimos alguna tontería. Pero cuando ya una conducta es repetitiva, reiterada, pues entonces ya es un foco rojo que tenemos que atender. Claro, y es importante mencionar que violencia no solamente es que te pegue, violencia no solamente es que te insulte, violencia es un cúmulo de conductas. Cuando una persona es víctima, una mujer es víctima de violencia física, probablemente también ha sido víctima de violencia sexual, violencia psicoemocional, violencia patrimonial, ¿no? Y que no lo visualizamos como tal. No es que solo suframos un tipo de violencia, a mí solo me pega, no. Realidad es que cuando un hombre violenta a una mujer físicamente, pues muy probablemente cuando está en un momento de agresión, pues también la insulta, también la humilla, ¿no? Okay. También la controla. O sea, no solamente podemos decir que yo solo sufro este tipo de violencia, ¿no? Sino es un cúmulo de situaciones y la violencia tiende a aumentar. Sí. ¿A qué nos referimos con aumentar? Pues probablemente primero te insultaba, te humillaba, te hería, ¿no? Con palabras hirientes, y luego te empezó a golpear jugando, ¿no? Y luego los golpes fueron aumentando, y luego te fue controlando, y luego te fue aislando. O sea, es una serie de conductas que tienden a ir en aumento, y en el aumento pueden llegar hasta la muerte. Y aumenta si tú no le pones un alto. Correcto. ¿O cómo? O sea, ¿hay forma de detenerlo? Hay forma de detenerlo, pero siempre en una cuestión de acompañamiento. Okay. El tema de violencia es un tema de dos, ¿no? Tanto la que es víctima como el agresor. Con quien nosotros trabajamos usualmente es con la víctima, que es quien se acerca a la línea a pedir apoyo u orientación. Pero también la línea está abierta para aquellas personas que agreden, ¿no? Y el psicólogo va a estar ahí para escucharlos, para orientarlos, no juzgarlos y canalizarlos a alguna institución de atención presencial. ¿Por qué? Porque vaya, es un tema de dos, ¿no? Así es. Carla, estamos llegando al final del programa. Me parece un tema muy interesante, muy importante, sobre todo en un país que ocupa los primeros lugares en el mundo en feminicidios y en violencia contra la mujer y contra las niñas. Hay que trabajar en este tema. Creo que desde casa es importante educar como mamás. Pero bueno, llegamos al final. Podríamos hablar por horas. Me gustaría que dijeras tus últimas palabras, no sé, algo que nos haya faltado, cualquier cosa que necesites que sepamos, Okay. Tus redes sociales, aparte recalcar otra vez la línea de apoyo. Claro, mira, yo creo que lo más importante, ya hablamos de un tema, pero vaya, acérquense a Línea de Ayuda Origen. Si están pasando por una situación que incomoda, que te hace sentir mal, no solo una cuestión de violencia, alguna cuestión de pareja, alguna cuestión con los hijos, alguna cuestión laboral, en Línea de Ayuda Origen, de salud. En Línea de Ayuda Origen van a poder encontrar a un psicólogo quien las escuche. Nuestros números, ¿no? Nosotros contamos con 4 medios de contacto. Línea de Ayuda Origen es un 01800 015 16 17. Correo electrónico, nos pueden escribir a lineadeayudaorigen@origenac.org. Nos pueden buscar en chat, ¿no? Entrando en nuestra página www.Fundación Origen, en el link de ayuda en línea, ¿no? Y pueden ahí chatear con un psicólogo en tiempo real vía WhatsApp, ¿no? Y también nos pueden encontrar en Facebook y en todas las redes sociales buscando Fundación Origen. Carla, te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta invitación. Ya saben,
Tienen una información valiosísima en sus manos, hagan uso de ella, no permitan que la violencia entre a sus casas, no permitan, si ya está la violencia, que crezca, sepan qué hacer, y para ello tenemos Fundación Origen, que está todos los días del año, sí, 24 horas. Línea de Ayuda Origen trabaja los 365 días del año, de 8 de la mañana a 10 de la noche, en sus 4 tipos de servicio. Pues ya lo saben, tienen una información muy valiosa, hagan uso de ella, corran la voz. Nunca sabemos quién lo puede necesitar. Carla, muchísimas gracias por la invitación. Y ojalá posteriormente te volvamos a tener aquí a ti y a Guadalupe con nosotros. Claro que sí. Gracias, Carla. Gracias a todos y nos vemos en otro programa. Bye.